todos. Muchas gracias por la invitación. Digamos que ya estoy aquí, pues ya estoy metido acá en el grupo. He venido trabajando ya desde hace aproximadamente 20 días como en el problema que me propuso la profe Lucía. Como ya dijo, pues mi área de formación es en ingeniería, pero tuve la oportunidad pues como de hacer el doctorado. Y yo porque pues quiero comentarles ese hecho, porque resulta que me siento como muy contento de que después de terminar el doctorado termine precisamente en un grupo de investigación en donde el fuerte tiene que ver con los fenómenos médicos, con los fenómenos clínicos, con los fenómenos humanos, porque el doctorado que hice tiene por nombre el origen sensorial de la conciencia y se preocupa por hacer un rastreo a nivel histórico de la manera en que los científicos hemos comenzado a hablar de la conciencia. ¿Por qué nos preocupa hablar de la conciencia y por qué el método experimental comenzó a ser, pues digamos, de las suyas durante el siglo XIX para medir ciertos fenómenos, por ejemplo, las emociones, por ejemplo, la atención, por ejemplo, preocuparse por fenómenos como el sueño, por fenómenos como el dolor, saber si son medibles, saber si existe la conciencia o no. Y todo esto pues tiene que ver con los proyectos de investigación que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida académica, la profesora Lucía y yo. Cuando comenzamos a trabajar con el tema de las emociones, pues uno se mete de lleno como a todos estos libros que exploran el reconocimiento de emociones basados en estudios, por ejemplo, neurológicos, en estudios del comportamiento, y uno se empieza a encontrar como unos autores supremamente interesantes que lo que empiezan a hacer es a plantearse la cuestión de cuándo surgieron los estudios de la mente. Y pues obviamente allí empiezan a surgir términos que para nosotros son supremamente, pues digamos, ambiguos en el sentido de que se preguntan por términos como precisamente como mente, como conciencia, como alma, y digamos que en este momento estamos viviendo como un apogeo del estudio de la mente, del estudio del cerebro y del estudio de la conciencia, que amerita como una revisión de la historia. Entonces, a partir como de esas inquietudes, yo me remito a explorar qué fue lo que pasó en Colombia, cuándo llegaron los estudios de la conciencia a Colombia y cómo, por ejemplo, comenzaron a circular las ideas de la conciencia. Cómo los médicos, por ejemplo, en facultades de medicina recién fundadas de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, comenzaron a traer los estudios psicofisiológicos y cómo comenzaron a hacer una divulgación de lo que se conoce como la conciencia. Me di cuenta, por ejemplo, leyéndolos, que ellos lo que estaban haciendo en su momento era utilizando unos dispositivos retóricos muy interesantes, dentro de los cuales uno puede decir que utilizaban metáforas, utilizaban conceptos y utilizaban estilos discursivos para hablar de la conciencia. Algo tan sencillo como esto, recientemente, pues estamos hablando del siglo XIX, recientemente, en ese entonces, Galvani había descubierto que el cuerpo tenía electricidad, y a partir del descubrimiento de Galvani y de la electricidad corporal, comenzaron a surgir unas metáforas alrededor de la conciencia que decían, por ejemplo, que la mente, que el cerebro trabajaba a través de impulsos eléctricos y que por tanto se parecía mucho, por ejemplo, a un telégrafo. Entonces la metáfora que se utilizaba en ese entonces era que los sentidos enviaban información al cerebro, pues precisamente codificada de alguna manera, y lo que ellos entendían era que esa codificación se parecía mucho, digamos, al artefacto tecnológico de moda que en ese entonces era el telégrafo. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues esa metáfora de la conciencia ha ido cobrando pues como otras dimensiones en la medida en que los avances tecnológicos se han ido dando. En el campo de las ciencias cognitivas eso es muy interesante, porque, por ejemplo, el hecho de que nosotros comparemos la mente con un computador no implica tanto entender la mente como un computador, sino que, por ejemplo, para quienes desarrollan inteligencia artificial, implica elaborar un computador que intente emular los funcionamientos o los fenómenos de la mente.
Entonces no es que la metáfora sirva de vía, por ejemplo, para que de esa manera entendamos la mente, sino que sirve al contrario, hacia el otro lado, sirve a los programadores, a los desarrolladores, a las personas que hacen ciencias cognitivas para poder generar, pues digamos, dispositivos que emulen ciertas funciones de la mente como nosotros nos las imaginamos. Es ahí entonces donde nosotros nos conectamos pues como con todo esto. La investigación, como se podrán dar cuenta, pues supone digamos, unos temas de mayor calado y mayor profundidad en el sentido de las humanidades, porque en ese momento lo que estaba en juego en el siglo XIX es que sostener que la mente, digamos, surge, es un epifenómeno, porque ese es el nombre, sostener que la mente es un epifenómeno del cerebro, es decir, que la mente y la conciencia se produce o tiene un estado material, en ese entonces obviamente reñiría con, digamos, con la dimensión metafísica del conocimiento que teníamos sobre el ser humano. Es decir, la competencia allí era el alma. Entonces, decir que la mente, decir que las emociones, que las pasiones, que la atención surgen precisamente como de un estado material, produciría una serie de sinsabores en ese entonces y todo el mundo se sentiría como abocado a decir algo. Es como si en este momento que estamos viviendo, pues en que la ciencia tiene el poder para decir cosas, surgiera un científico y dijera, no, vea, yo estoy en capacidades de demostrarles que existe el alma y se puede medir. Pues algo como así de radical sería lo que sucedería en ese momento. Entonces, como les digo, pues ya la metáfora que complementa pensar la mente como un computador, pues nos trae hasta acá y nos pone como en línea de considerar algo. A raíz de que pues ya nos encontramos inmersos en una serie de sistemas ciberfísicos y que nuestro contacto con las computadoras, con los programas, con los algoritmos es constante y que las interfaces gráficas están a nuestra disposición y que hay una serie de chatbots que trabajan para las empresas con miras a que puedan solucionar nuestros problemas. Entonces, una de las grandes incertidumbres que se presentan precisamente para el desarrollo de una, digamos, no tan, pues de una inteligencia artificial, por decirlo menos, o por decirlo más, es precisamente cómo hacer que las máquinas se comuniquen con las personas. En ese sentido, obviamente nosotros y la mayoría de ustedes que saben programar y saben código y digamos, pues sabemos entendernos con las máquinas a través del código, pues para nosotros nos representa un desafío pues gigante llegar a ese punto, pero queremos que en un momento dado nuestra abuelita pueda hablar con el computador y el computador le responda. Queremos que en un momento dado los niños hablen con el computador y el computador les responda, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Obviamente ustedes han sido testigos de que existen dispositivos como Alexa, como Siri, a los cuales uno puede hacerle ciertas preguntas y ellos parecen responder coherentemente a nuestras intenciones, pero pues el camino es largo en el sentido de poder saber cómo los actos de habla, que digamos un concepto muy importante en términos de la lingüística, cómo los actos de habla precisamente tienen una intención o producen una acción. Esa es una de las grandes preocupaciones. Dentro de los desarrollos que se han hecho alrededor de la posibilidad de que los computadores entiendan la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros nos comunicamos, pues surge una rama del machine learning y de la inteligencia artificial que tiene por nombre el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, entonces, es como, pues viene a montarse digamos, en línea con la forma en que vamos a poder construir modelos cada vez mucho mejores que permitan que los computadores, que los chatbots y toda serie pues, de dispositivos electrónicos
conversen con nosotros, ¿cierto? Y puedan hacer procesamiento de grandes cantidades de datos no estructurados, en este caso, datos no estructurados que tienen la forma de texto. Pues ya como ustedes sabrán, pues existe una infinidad de posibilidades en cuanto a lo que conocemos como datos no estructurados. De hecho, el core del negocio de esta investigación son los datos no estructurados, en este caso las imágenes, las radiografías y las tomografías, y pues obviamente por allí están los magos que son capaces de convertir estas imágenes en vectores o en matrices que numéricamente permiten pues ser procesadas y permiten sacar características y rasgos comunes para generar conjuntos, para generar agrupamientos. Lo mismo sucede, digamos, con este, con este conjunto de datos. En este caso, los textos nos permiten, a través de un procedimiento particular, llevarlos a que tomen una forma matricial o matemática para poder generar lo mismo, encontrar características que les son comunes, encontrar variables encontrar variables pues, que los agremian y que los agrupan, entender quizás cómo semánticamente se encuentra un grupo de textos y configuran un contexto, y poder de alguna manera, como lo planteamos desde este proyecto, poder incluso asociar estos textos no solo con un conocimiento, sino asociarlos con un resultado particular. En este caso, los resultados que arroje pues la inteligencia artificial con respecto a un diagnóstico de una imagen que se pueda asociar con un conjunto de características textuales que permitan pues como describirlo y definirlo de manera inequívoca. Entonces, allí lo interesante es que pues tenemos que afianzar el conocimiento, y esta es como una tarea que está en el horizonte. Tenemos que afianzar el conocimiento que yo puedo, digamos, construir alrededor de cómo los radiólogos hacen una descripción cierta de lo que ven en las imágenes. Porque dentro de esto tendríamos dos vías particulares. Tendríamos una vía en la que tomamos todos los textos, vemos cómo se agrupan y dependiendo de ese agrupamiento, pues tomamos decisiones sobre si de pronto este grupito corresponde a un diagnóstico de enfermedad o este grupito corresponde a un diagnóstico de personas sanas o de la lectura de una radiografía que demuestra que allí hay una persona sana. O por otro lado, lo que podemos hacer es afianzar nuestro conocimiento en la forma en que los radiólogos construyen el discurso para poder generar vectorcitos de búsqueda de todos esos textos que se les parecen a lo que sería un diagnóstico de enfermedad o a un diagnóstico de persona sana. Yo pues iré ampliando esto en la medida en que se vaya desarrollando la presentación. Pero digamos que uno tiene entonces como dos formas de hacerlo y yo creo que ustedes están ya familiarizados con esto, porque más o menos lo mismo es lo que pues van a hacer con las imágenes. Por un lado, procesaron las imágenes, vieron cómo se agrupaban, por otro lado ya procedemos con los radiólogos para hacer un modelo supervisado. Lucía obviamente sabe mejor del asunto que yo, pero ya es como que uno pueda controlar el modelo para decirle, listo, estás tomando decisiones correctas o estás tomando decisiones equivocadas y necesitamos afinar un poco acá y un poco allá para que seas un poco más asertivo. Dentro de esto, entonces, nosotros hemos desarrollado varios proyectos. Uno de los proyectos sobre los cuales trabajamos con el procesamiento del lenguaje natural fue con Bancolombia, en el que teníamos un gran volumen de datos, la mayoría de ellos no estructurados, todos ellos pues preprocesados, en el sentido de que, por ejemplo, tuvimos que, por aquí está Cristian Díaz, con Cristian construimos un bloquecito que era capaz de traducir audio a texto, por ejemplo, y ese bloquecito lo que hacía era que convertía algunos audios en líneas de texto
y esos textos lo que podíamos hacer luego era como procesarlos para encontrar unas características particulares dentro de ellos. ¿Qué es lo que he estado explorando en los, pues digamos, durante estos días? He estado explorando alguna bibliografía pues relacionada con la forma en que, digamos, la radiología y los radiólogos en general están acogiendo los elementos propios del procesamiento del lenguaje natural. He encontrado una bibliografía pues como muy rica en ese sentido. Algunas de ellas pues se plantean incluso modelos predictivos. Poder, por ejemplo, hay una muy interesante que lo que hace es que procesa todos los diagnósticos que se han levantado alrededor de un paciente y lo que hacen es que toman todos esos diagnósticos y son capaces de, pues digamos, con cierta confiabilidad y con cierto margen de falla, pero son capaces de predecir hasta qué punto ese paciente que tiene una historia de diagnósticos, pues digamos, a lo largo de su historia clínica o a lo largo de su historia médica, podrá sufrir, digamos, de una enfermedad dada en el futuro, ¿cierto? Entonces están planteándose proyectos de investigación de este tipo en el que el procesamiento del lenguaje natural para la radiología y en general para las prácticas médicas pues se puede convertir en una alternativa cuando yo tengo grandes volúmenes de datos. Acá lo importante, digamos que con Lucía pues siempre nos lo hemos planteado, es que nosotros tenemos los modelos, nosotros construimos los algoritmos, pero digamos las bases de datos por lo general son las que son difíciles de hallar. Entonces digamos que es muy interesante pensar que hay un potencial muy grande en las bases de datos que incluyen este tipo de reportes y que pues prestarían beneficio particularmente a los humanos, que es uno de nuestros grandes desvelos en los últimos años, porque nos dejamos de hacer modelos predictivos para bioreactores y digamos para líneas de distribución de petróleo por allá quién sabe dónde, y queremos como hacer el traslado de todo lo que sabemos a los asuntos sociales, a los asuntos del ser humano, pues que ese sí se ha convertido como digamos, en nuestro eslogan sí, durante los últimos años. ¿Qué es lo que se plantea entonces desde la perspectiva del procesamiento del lenguaje natural, ya como para entrar en materia? En ese sentido, pues digamos, lo que se plantea desde el procesamiento del lenguaje natural es que yo tengo la posibilidad de tomar un conjunto de datos que no están estructurados. En este caso, yo lo que hago es tomar los textos. Yo ahorita les voy a mostrar cómo estamos haciendo esta parte con los textos que pertenecen pues a los diagnósticos del proyecto. Esos textos lo que hago luego de, digamos, de desglosarlos y luego de reconocerlos, es pasarlos por unas etapas que son claves digamos, en el proceso del lenguaje natural. Yo ya les voy a explicar en qué consisten cada una de estas etapas. Entonces, hay etapas, digamos, hay unas etapas, una etapa que se llama de tokenización, una etapa que se llama de lematización, otra etapa que se llama de stemming, una que se llama una de tagging y una de filtro de todo lo que queda como resultado de pasar los textos por cada una de estas etapas. Como para que se hagan una idea, estas etapas, digamos que uno puede seleccionar o llevar a cabo las 3 etapas, las 4 etapas para el procesamiento de textos, o uno simplemente puede decir, yo tengo este conjunto de textos y yo simplemente los quiero tokenizar. No quiero hacerle nada más a ese texto y pasar de inmediato a la etapa del proceso de filtrado. Pero por lo general, digamos, estamos en este momento en el proceso de tokenización. Yo todavía no he pasado los textos de diagnóstico por las otras etapas del proceso. ¿En qué consistiría nuestra tarea ahora? Pues poder verificar
si pasando, digamos, los textos por cada uno de esos pasos subsecuentes, pues nos ofrecen mejores resultados, mejores agrupamientos, un mejor conocimiento sobre lo que tenemos respecto al corpus de textos que nos hemos planteado. Antes de continuar con el gráfico, pues como para que ustedes se den una idea de en qué consiste cada uno de estos pasos, lo que tenemos en el panorama es que los textos obviamente pues vienen en bruto, tal cual fueron escritos por una persona en particular. En este caso, tal cual fueron escritos por el radiólogo. Nosotros lo que hacemos evidentemente es tomar ese texto y pasarlo por cada una de estas etapas. Aquí quiero que tengan en cuenta algo, y es que se presentó un desafío dentro del proyecto. Dentro del proyecto el desafío es que tenemos los famosos DICOMs, y dentro de esos DICOMs vienen encapsulados unos PDFs. Entonces, como ustedes saben, tuvimos que hacer una etapa de preprocesamiento para poder llevar esos DICOMs, convertirlos en PDFs, y cada uno de esos PDFs migrarlos, por ejemplo, a textos planos, es decir, archivos.txt. Ese proceso, pues, digamos, en el camino representó unos desafíos adicionales porque resulta que hay imágenes que tienen el mismo nombre. Entonces, lo que pasó al principio fue que cuando poníamos a correr el código se sobreponían unos diagnósticos sobre otros porque, claro, tenían el mismo nombre, entonces había que corregir el código en ese sentido. Se presentaron unas redundancias porque el código tenía que entrar a cada una de las carpetas, preguntarle a cada DICON, señor DICON, usted tiene un archivo encapsulado y demás. Y ya después de que el DICON decía, sí, yo tengo un archivo encapsulado, tome su PDF y váyase, entonces lo que hacíamos era que ese PDF pues lo íbamos tomando, lo íbamos archivando y lo íbamos constituyendo en un punto TXT. Y es en ese punto TXT en donde aparece ya, digamos, el texto tal cual fue redactado por el radiólogo. Ese texto, como es evidente, pues viene con signos de puntuación, viene con muletillas, ¿por qué no? Viene con conectores, y viene pues con una serie como de caracteres que generan ruido en lo que podríamos considerar es la idea principal que nos aboca pues a leer el diagnóstico. Al fin y al cabo piensen como, ¿qué hace un médico cuando lee el diagnóstico? Pues el médico al final configura una forma pues de leerlo y pues para llegar al final a la idea de si la persona está enferma o no está enferma. Obviamente, pues yo lo estoy diciendo de manera simple, espero que los médicos entiendan mis limitaciones en ese aspecto, pero en este caso estamos hablando también de que, pues obviamente no solo está enfermo, sino que tiene una neumonía, no solamente tiene una neumonía, sino que esta puede ser viral o bacteriana, y no solo eso, sino que puede tener COVID y bueno, todo lo que hemos visto adicional a los diagnósticos que se emiten con respecto a pues a las radiografías que tenemos en la vista. Entonces, para quitar como todo ese ruido que traen los textos en general, lo que nos preocupamos es como primero por hacer una etapa de tokenización. En esta etapa de tokenización, entonces lo que hacemos es separar cada una de las palabras y darles como un espaciecito particular. Es decir, señora palabra, no nos interesa usted cómo está configurando esta frase. Vamos a ver que existen otras metodologías dentro del procesamiento del lenguaje natural, pero este es como el principio básico. Yo te separo palabra por palabra, a esa separación que hago entre cada una de ellas la llamo tokenización, y evidentemente lo que me permite esta etapa de tokenización es poder distinguir cuáles son palabras digamos, de grueso calibre, es decir, cuáles son sustantivos, cuáles son adjetivos, cuáles son verbos, y reconocer dentro de ellos, pues obviamente cuáles son stop words, en ese sentido, cuáles son conectores, cuáles son artículos, cuáles son incluso pues los signos de puntuación. Aquí, por ejemplo, en este caso que les traigo, pues digamos que aquí ya eliminaron los signos de puntuación, pero eso por lo general no es tan evidente. Uno tiene que decirle al código tokenice primero, y luego de la tokenización, entonces uno lo que hace es remover
todas aquellas, digamos, todas aquellas palabras que generan ruido, que como ya les dije, pues son las que, digamos, no aportan un contenido semántico a la información que hay allí, sino que yo necesito extraer la idea principal. Entonces, la siguiente etapa de filtrado consiste pues en eliminar esas palabras y remover los signos de puntuación, que de hecho pues es así como lo estamos haciendo. Entonces ya cuando remuevo todas las palabras no esenciales, me quedo con las palabras de grueso calibre que me dan ya una idea clara de cuál es la idea principal, pues que me dan una idea de cuál es el tema a tratar. Lo que tengo entonces es digamos, una última etapa. Una etapa en la que ya mi preocupación tiene que ver con que pues yo voy a tener muchas palabras que pueden venir conjugadas, muchos verbos que pueden venir con conjugación o muchos sustantivos, digamos, que pueden venir en plural o sustantivos que pueden venir en diminutivo. En ese sentido, pues ustedes podrán observar que si yo tengo verbos conjugados o tengo, digamos, sustantivos que tienen diminutivos o que vienen en plural, pues obviamente todavía no tengo la palabra con, digamos, con el contenido que me interesa. Si a mí me llega un verbo en el que digamos, por ejemplo, pues si a mí me viene un verbo que viene conjugado, entonces a mí me corresponde pues como quitar esas últimas letras que corresponden a la conjugación para quedarme con el verbo como realmente pues corresponde. Entonces yo puedo tener opciones: caminar, caminado, caminantes, caminados, bueno, cualquiera de las conjugaciones posibles, y al final a mí me interesa quedar con el verbo completo, que es caminar al fin y al cabo. Entonces, en ese sentido, cuando hago esta última etapa del proceso, pues ahí extraigo el valor semántico de la palabra, al fin y al cabo, el significado de la misma, sin importar si está conjugada, si está en diminutivo y demás. Ya como ustedes se podrán dar cuenta, entonces pues termino constituyendo, en ese sentido, digamos, un vectorcito en donde pues cada una de estas palabras ocupará un lugar particular dentro del texto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo lo que tengo es que cada una de estas palabras, por ejemplo, para este texto en particular, pues me aparecen en unas oportunidades o con una frecuencia determinada, ¿cierto? Lo que va a pasar es que evidentemente cuando yo tengo combinaciones de textos, me voy a preocupar por la forma en que cada una de estas palabras puede aparecer relacionada en el resto de los textos. Obviamente, como ustedes podrán observar, pues todo esto hay que hacerlo con cada uno de los textos para poder procesarlos con posterioridad. ¿Qué es lo que tengo entonces? Como para volver al esquema que teníamos antes, que luego de pasar como toda esta primera etapa, que es como una etapa de preprocesamiento, lo que tengo entonces es que ya puedo venir y hacer la magia que hacen nuestros amigos matemáticos, y es jugar a construir vectores, jugar a construir matrices y poder tomar decisiones con respecto a cómo voy a generar, digamos, espacios de trabajo con los textos para reconocer agrupamientos, para reconocer características que les son comunes y demás. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, que nosotros que estamos viniendo por esta etapa de tokenización, digamos que a mí me falta todavía también pasar por esta etapa de filtrado para poder dar el salto ya a todo lo que se conoce como la estrategia, pues digamos, de modelamiento matemático de grupos de textos. Entonces ahorita les podré mostrar un caso particular en ese sentido. ¿Qué es lo que, pues como, este es como el ejemplo que les puedo traer, pues este ejemplo pertenece a uno de los artículos que encontré en el que me están explicando precisamente
cómo llegan a este último punto en el que además de hacer, digamos que además de hacer steaming, es decir, que además de recortar las palabras, digamos, en su prefijo fundamental. Ahora bien, no quiero que entiendan ese prefijo como el prefijo etimológico, no necesariamente es así, es simplemente un prefijo que conduce a encontrar la palabra clave que está detrás de las conjugaciones. Entonces lo que vengo a tener es la etapa de stemming, de stemming, y a esa etapa le puedo añadir una etapa de lematización, que digamos es una etapa un poco más compleja, porque lo que estoy buscando en la etapa de lematización es poder encontrar cuál es la palabra que tiene alguna cercanía específica con ese conjunto de palabritas que yo tengo allí. Entonces, por ejemplo, descubrir que si yo tengo hombre y mujer en un contexto dado del texto, yo sé que eso está haciendo referencia al sexo, ¿cierto? Del sujeto del que se está hablando. O poder reconocer que si se habla, yo qué sé, de rey y de reina, poder reconocer que esas palabras están asociadas como con unos rangos, pues digamos, con unos rasgos de jerarquía monárquica, pues por decir algo. Pero digamos, eso está como en punta. Hay unos sistemas de lematización que lo están haciendo muy bien, pero hay otros que, digamos, todavía cojean en ciertos aspectos. A uno obviamente le gustaría llegar al punto en el que todas esas palabras que están asociadas por rasgos comunes, pues como que se agreguen para configurar un sentido semántico dentro de un conjunto de palabras específicas. En español esto representa un desafío. La mayoría de los modelos que nosotros hemos trabajado son modelos en español que nos ha tocado construir, un diccionario de palabras, nos ha tocado construir diccionarios fonéticos, nos ha tocado construir, pues obviamente, palabras que están referidas al argot específico en el que estamos involucrados. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, pues este tema del lenguaje comienza a tomar otras dimensiones en la medida en que uno se asocia como a formas específicas en las que se configuran actos de habla. Así se conoce pues desde la teoría lingüística. Como les digo entonces, pues después de pasar como todas estas etapas de preprocesamiento, lo que tiene uno a continuación es que quiere generar similaridades entre conjuntos de textos que tiene disponible. ¿Por qué generar similaridades? Porque resulta que, digamos que la frase clave sobre la que se basa la creación de modelos de espacio vectorial para el procesamiento del lenguaje natural, esa hipótesis lo que hace es que sostiene que las palabras que ocurren en contextos similares tienden a tener significados similares. Entonces, miren que incluso esto está sustentado, para mí es muy curioso porque está sustentado con un autor que se llama Wittgenstein. Wittgenstein es uno de los grandes lingüistas del siglo XX, fue el que dijo que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿cierto? Entonces es muy curioso que todos estos autores, que para mí son familiares por el campo de las humanidades, pues aparezcan también referenciados por este lado del procesamiento del lenguaje natural. Por allá también está Searle, que es otro muy interesante, que habla que existen actos de habla directo, actos de habla indirecto, y que digamos que los actos de habla indirecto, como las ironías, las mentiras, los chistes y todo lo demás, están muy lejos de poder ser explicadas o poder ser procesadas pues digamos, por las capacidades de cómputo que tenemos en este momento. Todavía nos quedamos muy desde el sentido estricto de la palabra. Y en ese quedarnos muy en el sentido estricto de la palabra, digamos que esta hipótesis tiene todo el sentido del caso, ¿cierto? Porque si digamos yo estuviera haciendo esta misma mezcla de textos, digamos, con libros poéticos, evidentemente esta hipótesis no sería válida porque en un libro de poesías río puede ser vida,
oso puede ser muerte y digamos salmón puede ser persona. Entonces, en ese sentido de cosas, digamos que los textos literarios, los textos que tienen ese tipo de atribuciones, pues escapan a esta hipótesis particular. Pero quedémonos con que los médicos cuando ponen la metáfora del vidrio esmerilado, pues están hablando del vidrio esmerilado como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces lo que tenemos entre manos es que si buscamos palabras que se repiten y que, pues palabras que están en un texto y que parecen repetirse en otro conjunto de textos, al final esas palabras me están dando indicios de que esa repetición no es casual y que todos los textos están aludiendo a la misma, digamos, al mismo tema. En este caso, por ejemplo, el tema que nos convoca es precisamente determinar si una persona, digamos, tiene una de estas patologías de las que hemos hablado. Cuando llegamos a ese punto, entonces obviamente ya nos preguntamos, listo, pero digamos, podemos construir un query para que busque palabra por palabra cuál se repite en todas las otras, pero digamos que los matemáticos tienen una solución mucho más elegante y esa solución que es mucho más elegante consiste en tomar cada uno de los textos que tienen entre manos y empezar a hacer un conteo de las palabras, luego de tokenizarlos, luego de lematizarlos y luego de todo lo demás, hacer un conteo de la frecuencia de cada una de esas palabras, pues tomando en consideración precisamente cuántas veces aparece o cuál es su frecuencia general dentro de cada uno de ellos. Entonces, como ustedes pueden observar, en este caso tenemos, por ejemplo, 3 textos. Este es como el ejemplo más sencillo, sacado directamente del texto fundacional del asunto del Vector Space Model, en el que, pues, obviamente nos ofrecen 3 textos. Cada uno de estos textos es un verso de un poema de Rilke, si no estoy mal, y lo que hace es que nos ofrece precisamente un conteo de palabras. Al final esto configura entonces pues un arreglo matricial y lo que yo ya puedo hacer es tomar cada uno de esos arreglos matriciales, cada uno de esos vectores en este arreglo matricial y poder configurarme ya unas maneras de entenderme con eso. Ya por allá entonces surge Leandro y Lucía con su reducción de variables, con su reducción de vectores y demás, y encuentran las distancias que existen entre los ángulos de esos vectores ubicados en un espacio de tercera dimensión y todo lo lindo que ellos dicen pues con respecto a este asunto. Lo que me trae, pues digamos que por ahí ya uno lo que puede hacer, efectivamente, pues como les estoy contando, es tomar cada uno de esos vectores, darles una representación en un espacio determinado y empezar a evaluar las distancias que existen entre cada uno de, digamos, de esos vectores que cuyas dimensiones fueron reducidas, pues precisamente para ver qué tipo de similaridades los agrupan o los hacen comunes dentro de un espacio matemático determinado, ¿cierto? Eso es pues súper interesante en ese sentido. Ya veremos cuál va a ser pues como el resultado de lo que estamos haciendo. Digamos que yo estoy en este momento en la etapa de preprocesamiento, ya les voy a mostrar los resultados que tenemos, pero como para que se hagan a una idea, nosotros desde el grupo pues, de investigación con los estudiantes de maestría Juan Pablo Vidal y Andrea Posada y Camila Mejía, nos preocupamos por un desafío que salió en una de las páginas, que es como una red social de analistas de datos, en la que ponían a disposición de los interesados un conjunto grande de textos y artículos científicos, todos ellos relacionados, digamos, con virus parecidos al coronavirus. Entonces, en ese momento habían solo 40.000 artículos, pero si uno se mete al desafío, al challenge de Kaggle en este momento, ya tienen un corpus de más de 140.000 artículos científicos.
Entonces, en este momento que comenzamos pues como a trabajar con esto, me permiten, yo voy aquí yo les muestro como el resultado interactivo que nos quedó de esta, pues como de esta prueba. Yo por acá tengo, ya que no sirvió el vínculo, por acá lo encuentro. Entonces lo que tenemos es precisamente que realizamos estos mismos procedimientos que les estaba mostrando. Primero les voy a mostrar, pues primero les voy a enseñar aquí cómo se ve ya los textos montados en un espacio bidimensional, luego de hacer la reducción de las dimensiones y la manera en que un modelo matemático comienza pues, a generar agrupamientos entre ellos. Lo que hicimos fue que tomamos 20.000 artículos por asuntos de procesamiento y de tiempo de ejecución pues, de los modelos. De esos 20.000 obviamente pues se filtraron los repetidos, se filtraron aquellos de los que teníamos datos faltantes, porque hay unos textos, por ejemplo, que venían con el abstract, pero sin el contenido, otros que venían con el contenido, pero sin los autores. Entonces, digamos que se hizo un filtro preliminar, eliminando todos aquellos artículos que no cumplían con todas las condiciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que resulta que en el reto se planteaban unas preguntas específicas. Lo que hicimos, unas preguntas de búsqueda bibliográfica específica. Es decir, tenemos todos estos artículos, señores investigadores. Queremos saber cuáles son cuáles son los diagnósticos más comunes para virus parecidos al coronavirus. O queremos saber cuáles son los tratamientos más efectivos para virus parecidos al coronavirus. O queremos saber cuáles son las contraindicaciones médicas relacionadas con una terapia para virus parecidos pues a este señor. Lo que hicimos nosotros fue, conformar un pool de médicos y les transmitimos como esa inquietud. Venga, teniendo este corpus, ¿cuáles serían las preguntas que ustedes harían para comenzar a hacer espacios de búsqueda o construir espacios de búsqueda entre los grupos de estos artículos? Lo que tuvimos entonces fue que determinamos 16 preguntas o consolidamos un total de 16 preguntas. Esas preguntas las dividimos igualmente como en grupos. Encontramos pues unas preguntas que parecían referidas a la etapa diagnóstica, encontramos otras preguntas referidas a la etapa de prevención, otras referidas al ritmo de contagio y otras referidas como a asuntos de tratamiento. Esto es muy interesante porque digamos que nosotros no teníamos entre manos que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el contagio, realmente la palabra clave de búsqueda era R0. Entonces, digamos que ahí es cuando un argot específico o un lenguaje específico, conocerlo, se vuelve esencial, porque para nosotros era simplemente vamos a buscar ratas de contagio o ritmos de contagio, pero resulta que hablando con uno de los médicos nos dice, listo, no, lo que pasa es que ahí no es eso. Cuando uno hace la búsqueda bibliográfica referida a este término, realmente está buscando el R0. Entonces, pues digamos que para mí fue toda una novedad. Ya después incluso tuve una reunión con Alejandro Hernández, y Alejandro también me hizo una corrección que es muy interesante, que es que, por ejemplo, cuando se hacen búsquedas bibliográficas, se tiene en cuenta algo que ellos llaman la pregunta pico. Entonces, las preguntas pico para hacer búsquedas bibliográficas en medicina tienen unos propósitos determinados y tienen una estructura que debe seguirse a cabalidad como para que la búsqueda sea mucho más efectiva. A uno le gustaría llegar al punto en el que se plantea entonces todas estas preguntas siguiendo, por ejemplo, las indicaciones de lo que nos reveló o que me reveló pues Alejandro el día en que conversamos. Lo que hicimos entonces es que cada uno de estos textos, como se podrán imaginar, se convirtió en un vector independiente
ese vector fue lematizado, ese vector fue tokenizado, lematizado, se le quitaron las stop words, se le quitaron pues signos de puntuación si habían por ahí, y pues se empezaron a configurar espacios de búsqueda en donde la cercanía de los artículos con cada uno de estos puntos de referencia pues me marcaban un clúster específico. En ese sentido, entonces aquí tenemos desde 1 hasta 16 clústeres, hasta 16 agrupamientos, y cada uno de esos agrupamientos tiende a mostrarme artículos en donde pueden dar solución o brindan alternativas para solucionar la pregunta que yo tengo con respecto a virus parecidos frente a este corpus de artículos científicos posibles, ¿cierto? Este es uno de los ejemplos, pues, paradigmáticos en el que trabajamos durante 2 meses. El artículo está en producción, estamos esperando tomar unas últimas medidas para validar diferentes metodologías de clusterización y ver cuál nos ofrece mejores prestaciones, y estamos como en proceso de terminarlo en la línea que se los presento. Ya como para hablar de temas específicos de lo que llevamos entonces en la investigación, yo quiero presentarles en primer lugar, pues digamos, algo que ya les comenté. Lo que hicimos entonces fue, pues diseñamos un algoritmo en el que lo que hacemos es navegar por cada uno de los DCOMs disponibles. La última vez que hice pues como la iteración del código, teníamos estas 3 carpetas. Dentro de estas 3 carpetas entonces hay unas subcarpetas a las que hay que entrar, hay que salir y demás. Y al final, pues después de la pregunta de señor Deacon, ¿usted tiene archivo encapsulado? Obtuvimos entonces un total, aquí no tengo el total, son como 1400 artículos más o menos los que terminamos extrayendo. Ya ahorita les muestro la cifra exacta. Entonces, extrajimos, perdón, diagnósticos de los DCOMs que teníamos allí disponibles. Ya tocará validar, como ustedes se dieron cuenta, si, no sé si aquí en estas carpetas están las tomografías de cráneo o las radiografías de cráneo, pero digamos que en general estos eran los que estaban presentes allí. Dentro de la etapa de preprocesamiento, entonces, pues tomamos cada uno de esos PDFs, los convertimos en .txt, y lo que hacemos con cada uno de esos puntos .txt es que configuramos ya un archivo .csv para que sea mucho más fácil digamos, el procesamiento de los mismos. Entonces, cada archivo, este archivo .csv, al final tiene pues el nombre del archivo, la carpeta origen, donde me informan pues el resultado del diagnóstico y me dan cuenta pues obviamente de todo el diagnóstico. No lo muestro por los asuntos de confidencialidad y porque pues digamos están allí particularmente pues digamos la primera línea que se encuentra en cada uno de ellos. En este caso pues el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Después de esto, entonces, lo que estoy haciendo, luego de eliminar, digamos, eliminar los signos de puntuación, eliminar los stop words y constituir, pues, como toda la parte de tokenización, es que estoy construyendo una matriz en la que, como ustedes se pueden dar cuenta, pues tengo los 1463 textos y cada uno de esos textos entonces me da cuenta de la cantidad de palabras. Como miren, aquí lo interesante es que como yo todavía no he estemizado ni lematizado, entonces miren que por ejemplo aquí me aparecen palabras que deberían estar asociadas a un solo token. En este caso, por ejemplo, última, último y últimos debería tokenizar, debería, perdón, reducirse
en último término a una sola palabra, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, último. Lo mismo sucede con único y con única, que al fin y al cabo tienen el mismo valor semántico, solo que están en diferente género, pero al lematizarlo y estematizarlo, pues se supone que se van a reducir para quedarme como una sola palabra. ¿Qué me permite esto? Pues reducir el espacio de búsqueda, hacer la matriz un poco más procesable y permitir pues que los modelos trabajen mucho mejor cuando llegue la hora pues de formar agrupamientos. Yo lo que he hecho, bueno, y esto digamos que es como un ejemplo también, que al final esto es una nube de palabras, pero ¿qué me está mostrando esta nube de palabras? Que todavía me falta hacer un filtro. Aquí todavía me falta hacer un filtro en el que yo elimine las palabras que son más frecuentes y que no me están ofreciendo información cierta sobre el diagnóstico. Es decir, a mí, por ejemplo, para saber qué diagnóstico hay dentro de los textos, a mí no me sirve tener, por ejemplo, Vicente Fundación, San Vicente, Universitario. Es decir, yo tengo que empezar a hacer un filtro por arriba de las palabras que tienen mucha más frecuencia, porque obviamente aparecen en todos y cada uno de los textos, para que, digamos, cortar ese ruido que producen en el procesamiento y poder tener ya el grueso de las palabras que sí me refieren diagnósticos específicos. Entonces, allí todavía falta esta etapa y digamos que esta nube de palabras me ofrece la oportunidad de ver, todavía no he llegado a los diagnósticos. Pues aquí todavía no me aparece vidrio esmerilado, por ejemplo, que sería una de las cosas que uno estaría buscando y que le debería aparecer en una u otra parte. Yo con permiso, pues obviamente, y sin permiso de Lucía ni de Leandro, pues me tomé el atrevimiento como de correr una suerte de ensayo ahí preliminar de cómo se están agrupando los diagnósticos con un código, pues con el código incluso que teníamos de lo que hicimos en los artículos, y pues ya vemos que hay unos agrupamientos, lo que evidentemente pues no significa nada en este momento ni en esta etapa, porque como les digo, falta hacer filtros, falta hacer lematización y estematización de los textos. Simplemente es como para mostrarles que lo que se pretende es llegar a un punto en el que el resultado sea este tipo y en el que tengamos grupos en donde nosotros podamos determinar precisamente si están relacionados con diagnósticos, con tipos de diagnósticos específicos. De mi parte es todo. Yo les doy las gracias por escucharme. Espero que todo haya estado al orden del día. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Los escucho. Muchas gracias. Muertos todos, muchachos, preguntas. Muertos todos.